Ya. Entonces nosotros acá terminamos, ya que era la formalidad de la relación que existe entre la presión y la temperatura de saturación, cuando nosotros hablamos de equilibrio, ¿cierto? Equilibrio líquido-vapor. Y obviamente ahí lo que yo quería motivar es que habían formas de poder conocer las condiciones de saturación, si uno tenía la presión, podía conocer la temperatura o viceversa, y esto se establecía básicamente a través de dos ecuaciones, que era la de Clausius-Clapeyron y la de Antoine, ¿ya? Ese formalismo venía de la igualdad de equilibrio de la energía libre de Gibbs, que fue lo que desarrollamos la semana pasada, ¿ya? Y como les decía, en esta oportunidad nosotros terminamos la parte formal de los diagramas, o sea, perdón, de la unidad 8, y nos queda ver la parte práctica, ¿ya? Dentro de las cosas prácticas está asociado a cómo nosotros podemos extraer la información de estos diagramas, ¿ya? Esta unidad se trata de propiedades volumétricas y termodinámicas reales de sistemas de flujo, de interés. Yo les decía que nosotros íbamos a ver las propiedades termodinámicas volumétricas de fluidos súper importantes, como el agua, el metano, los refrigerantes también, para cuando veamos ciclo de refrigeración al final del curso, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo importante ahí es poder conocer, digámoslo así, poder conocer cómo se comportan las curvas y cómo se puede extraer la información. ¿Me podrían recordar el diagrama que vieron ayer con Agustín? No me acuerdo si fue el de la temperatura entropía del agua o fue uno de presión entalpía. Con Cristian, disculpen. ¿Aló? ¿Y ellos? ¿Volvieron ayer? Profe, yo no asistí al ayudante, así que no sabía. Y los que no repetimos, pues comprender. Claro, la entropía, claro, la entropía y la presión del agua, ¿ya? Entonces, como yo les decía, hay mucha información experimental en la literatura que nosotros vamos a tener que aprender cómo poder extraer, ¿ya? Y esos son aspectos prácticos de la aplicación de lo que hemos visto en la unidad 8, que se trata acerca de, por ejemplo, cómo nosotros tenemos que considerar los criterios de equilibrio, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, queramos estudiar agua desde, qué sé yo, menos 5 a 200 grados Celsius, ¿cierto? Nosotros tenemos que estudiar el agua desde menos 5 a 200 grados Celsius. El agua va a pasar por distintos efectos térmicos, latente y sensible, que nosotros vamos a tener que considerar, y sus propiedades van a cambiar, ¿ya? Entonces, lo que ustedes vieron ayer fue el diagrama de temperatura-entropía del agua, ¿ya? Y bueno, ese se llama temperatura-entropía porque en su eje Y tiene la temperatura y en su eje X tiene la entropía. Las propiedades termodinámicas presentes en los gráficos siempre van a ser propiedades intensivas, ¿ya? Para que nosotros después podamos extrapolar de acuerdo a la masa o los moles que tengamos, cuánta es la energía total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, el gráfico de temperatura-entropía, en general la entropía siempre está como kilojoule, kilokelvin, ¿ya? Y la temperatura acá ustedes se tienen que fijar, ¿ya? Puede ser Celsius o Kelvin, ¿ya? Así que ahí hay cosas que hay que considerar de acuerdo al sistema de estudio, pero en general puede ser la otra, ¿ya? Y también hay gráficos con propiedades inglesas, ¿ya? Así que va a depender mucho de dónde venga la referencia que nosotros vamos a utilizar para eh, poder evaluar estos diagramas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un gráfico así del agua, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar ciertas regiones súper claras y determinadas, ¿ya? La primera va a ser que siempre en todo gráfico vamos a encontrar una campana, ¿ya? Esa campana va a delimitar las distintas fases que nosotros vamos a tener, ¿ya? En general, mayor entropía
¿ya? A mayor entropía nosotros vamos a tener la fase de vapor. Lo cual se entiende, ¿cierto? El vapor son burbujas, ¿cierto? Más energía interna, más desorden, digamos, ¿ya? Y por este lado vamos a tener el líquido, ¿ya? Y entre medio del líquido y el vapor vamos a tener esta región que es toda la transformación desde que yo paso de 100% líquido a 100% vapor. Y vamos a tener la zona del líquido-vapor, ¿ya? Y lo que indican estas fronteras, que por ejemplo aquí tenemos una frontera, y aquí tenemos otra frontera, ¿cierto? Van a delimitar los puntos extremos. ¿Se acuerdan cuándo era el punto extremo de la parte del líquido? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Líquido saturado, ¿no? ¿Se acuerdan? Básicamente era el punto, el punto límite en el cual las propiedades termodinámicas volumétricas podían ser descritas por el líquido, ¿ya? Si yo me muevo hacia acá en el gráfico, ya voy a entrar de lleno a la zona líquido-vapor, por lo tanto yo voy a tener que ponderar las propiedades termodinámicas volumétricas con el concepto de calidad, ¿se acuerdan? Entonces, el líquido saturado es el límite en el cual yo puedo describir las propiedades termodinámicas volumétricas como que fueran solamente el líquido, ¿no? Y por el otro lado, en forma análoga, vamos a tener el vapor saturado. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de vapor saturado, recuerda, o sea, yo tengo un frasco lleno de vapor y una gotita. Ya está saturado. Está saturado, recuerden que es un sinónimo de la palabra de equilibrio, lo cual quiere decir que en definitiva tengo un equilibrio líquido-vapor, pero esa gota de agua se puede despreciar, por ejemplo, para evaluar las propiedades termodinámicas volumétricas, ¿ya? Pero no, si yo me meto dentro de esta campana, que es la zona líquido-vapor, ahí yo voy a tener que ponderar las propiedades termodinámicas volumétricas a través de la calidad, ya que este porcentaje peso-peso que vimos también, ¿ya? Y en forma análoga, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer en el líquido saturado, que tenemos un vasito de agua y aquí vamos a tener una burbuja, ¿ya? Entonces veanlos como los puntos límites de transición y básicamente son puntos límites de acuerdo a la forma en que se pueden predecir las propiedades termodinámicas volumétricas, ¿no? Ok. Recuerden que habíamos visto sinónimos también para estas palabras, que el líquido saturado, pero habíamos dicho que también podía ser el punto de burbuja, ¿cierto? Porque el punto donde aparece la primera burbuja y ya nuestra mezcla de fases, ¿cierto? Empieza a tener características de dos fases en vez de una, básicamente, ¿ya? Y el vapor saturado, el sinónimo era punto de rocío, ¿ya? Que es el punto donde aparece ese rocío, ¿ya? Ahí es el punto donde la mezcla, o sea, este compuesto puro se empieza a comportar que tuviera una mezcla de fases, ¿ya? Son los puntos límites. Y acá hay un montón de curvas, o sea, si ustedes ven el gráfico que mostró Cristian ayer, la verdad que las curvas son súper complejas. Yo por eso me gusta hacer a mano este gráfico, porque puedo hacer solamente las curvas mínimas para que ustedes entiendan más o menos toda la información que se puede obtener en estos gráficos, ¿ya? Estos gráficos varían en amplio rango, o sea, van a partir en 0 grados Celsius y pueden llegar, creo que el de Celsius llega hasta más de 450 grados Celsius, ¿ya? Entonces varían en un gran rango de temperatura, ¿ya? Y la entropía también parten de muy bajito, menos de 1, y llegan a valores súper grandes, como 6 más o menos, si no me acuerdo, ¿ya? Entonces, en ese rango grande de entropía y en ese rango grande de temperatura, uno va a poder encontrar las distintas fases y por eso ocurre, ¿ya? Y es por eso, porque ahí venía la motivación de la unidad 8, de establecer parámetros para poder estudiar un fluido que eventualmente podía tener distintos efectos térmicos y podía cambiar digamos así, su estado de agregación, que era que nosotros definimos como básicamente el estado en el cual se encuentra ese fluido. Líquido, líquido-vapor, vapor sobrecalentado, ¿cierto? Que este vapor 100%. También, por ejemplo, cuando vemos los diagramas de CO2, ahí es muy fácil que el CO2 pase a la fase sólida también, entonces va a depender mucho del fluido, cuáles son las fases que están presentes, ¿ya? Aquí hay varias curvas que yo quiero mencionar, básicamente son las curvas son 4 curvas, ¿ya? Bueno, digámoslo así, 6. Son 6 curvas porque quiero ser redundante aquí y mencionar que cuando uno ingresa al gráfico de manera horizontal, de esta forma como lo estoy dibujando aquí,
esa es la curva de temperatura constante o de la isoterma, ¿ya? ¿Por qué? Porque el eje Y es la temperatura. Por lo tanto, si yo me mantengo dentro del gráfico horizontal y fija con respecto al eje Y, la temperatura va a ser constante, lo cual hace sentido, pero no quiero ser redundante, ¿ya? Entonces, si yo me muevo en esta línea naranja, yo estoy manteniendo la temperatura constante. ¿Qué quiere decir? Que esto es interesante también, porque estoy inventando aquí un número, pero digamos que 5 grados Celsius, ¿ya? Quiere decir que a 5 grados Celsius existe un espectro de ciertas condiciones termodinámicas en el cual el agua, que estamos haciendo aquí, que esto es el agua, ¿ya? Que el agua puede pasar de líquido a vapor, ¿ya? Y eso obviamente va a depender de su presión y su valor entrópico, ¿ya? Así que eso es interesante también de mencionar, ¿ya? En el eje X tenemos la entropía, ¿ya? Entonces, si yo me muevo en el gráfico de manera vertical, ¿ya? Voy a mantener la entropía constante. Entonces, esa sería una trayectoria de entropía constante. Esto se conoce también como trayectoria isoentrópica. Y vamos a hablar hoy día también de eso, ¿ya? Esto es entropía, es lo mismo, sinónimo de entropía constante, ¿ya? Ok. Y ahora sí hay 4 curvas extra adicionales, pero quería ser redundante con la del eje Y y del eje X. La otra que es súper relevante es de la presión, ¿ya? La presión entra, viene así por el vapor, ¿ya? Perdón, entra así por el vapor, empieza a decaer, después se comporta en forma constante dentro de la campana y cae, ¿ya? Esas son las que se conocen como trayectorias de presión constante, lo que también sabemos que se llaman isóbaras, ¿cierto? Porque los procesos isobáricos son los procesos a presión constante. Pregunta para ustedes, ¿por qué la presión se mantiene constante en el eje horizontal dentro de la campana? ¿Recuerdan cuáles eran los criterios de equilibrio para el equilibrio líquido, que aplicaban para el equilibrio líquido-vapor? Eran cualquiera dos fases, pero aplicaba para el equilibrio líquido-vapor. ¿Qué se debe cumplir para el equilibrio líquido-vapor en términos de las temperaturas y las presiones de las fases? Quizá ahí les puede ayudar para responder la pregunta. La temperatura, la presión y G constante. Exacto. ¿Ya? Entonces, dentro de la campana, la temperatura y la presión se deben mantener constantes. Y eso es lo que ocurre, porque si yo me muevo, vamos a hacer aquí otro color, si yo me muevo de manera horizontal, la temperatura y la presión se mantienen constantes dentro de esa campana, ¿ya? Entonces no tendría, lo cual tiene sentido, porque ya habíamos visto que la temperatura en el eje horizontal se mantenía constante. Por lo tanto, en ese caso, eso restringe la trayectoria de la presión dentro de la campana, ¿ya? Porque la presión tiene que tener, en el rango del equilibrio líquido-vapor, la misma trayectoria que la temperatura, ¿ya? No puedo tener temperatura constante en el equilibrio líquido-vapor y cambiando la presión, porque estoy en equilibrio. Por eso se llama líquido-vapor. Tengo una coexistencia de las dos fases. Yo para poder medir sus propiedades termodinámicas volumétricas tengo que estar en equilibrio, ¿ya? Y eso quiere decir que, si vamos a los criterios de equilibrio que vimos la semana pasada, que la temperatura de la fase de vapor tiene que ser igual a la temperatura de la fase de líquido, y que la presión del vapor tiene que ser igual a la presión del líquido. Y para que eso ocurra, la temperatura y la presión tienen que tener la misma trayectoria entre las, ¿ya? No serviría que, por ejemplo, que la presión se metiera por aquí, siguiera cayendo y cae por allá. No, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Ya, buenísimo, esto es súper importante. Ok, otro color. A ver, después tenemos otra curva súper relevante que es la de entalpía, ¿ya? Las curvas que se conocen como isoentalpía, ¿ya? De entalpía constante. Las curvas de entalpía constante tienen distintas pendientes de acuerdo a la fase en la que nos encontremos. Por ejemplo, en el vapor son así, ¿no? Vienen de acá arriba y caen. Entonces, por ejemplo, una curva de entalpía, o isoentalpía, como se llama, ¿no? Dentro de la zona líquido-vapor son más así, como que la pendiente aumenta. La pendiente aumenta. Ay, pero esto es el mismo color que la entropía, disculpen, eso me cambió.
si no nos vamos a confundir. Déjenme cambiar el color. Sí, pues. Ya. Entonces, no, pues la temperatura, el color rojo. Ya, entonces la entalpía en la zona del vapor es más o menos así, ¿ya? Entalpía horizontal. ¿Ya? Y dentro de la campana la pendiente cambia más o menos así, ¿ya? Entonces, solamente para que sepan que la pendiente cambia en el líquido es un poquito más parada incluso, ¿ya? Cambia bien poquito, ¿ya? Pero ahí quiero hacer una diferenciación y lo cual tiene sentido, las propiedades termodinámicas, el comportamiento cambia dentro y fuera de la campana, ¿ya? Así que, dependiendo de la fase, la pendiente de la curva horizontal pica acá, ¿ya? Esta entalpía, por supuesto, está como propiedad extensiva, por eso le puse el gorrito, ¿ya? Para que después nosotros podamos cuantificar de acuerdo a la cantidad de masa o moles que tenemos, cuánto es la propiedad total, ¿ya? La otra curva importante que está dentro del diagrama es la curva de calidad, ¿ya? Nosotros no podemos ponderar las propiedades de la mezcla líquido-vapor si no conocemos su calidad, ¿cierto? Y recuerden que se ponderan de un mix entre las propiedades del líquido y las propiedades del vapor, ¿ya? Entonces, esas curvas van a estar obviamente dentro de la campana, entre el límite entre el líquido saturado y el vapor saturado. A ver, vemos otro color, un azul. Y esas van así, también tienen así. Ahí, más o menos así. Estas siguen la forma de la campana, entonces por eso quiero dibujarlas todas más o menos. ¿Ya? Y parten aquí, por ejemplo, de 5% hasta 95%, ¿ya? Y eso es la calidad, la calidad. Acá se asume obviamente al tiro que el vapor saturado, la calidad es igual a 100%, ¿cierto? Y que el líquido saturado, la calidad es 0%. ¿Ya? Eso se asume por defecto porque básicamente es su definición. Son los puntos límites de cambio de fase, ¿ya? Y la otra curva que es relevante es la curva de volumen específico constante, ¿ya? Ahí quiero hacer una diferencia porque en algunos gráficos eso no está como por literatura. Algunos gráficos reportan la densidad específica o algunos el volumen específico, pero uno es el inverso del otro, porque ¿cómo se definía la densidad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se define la densidad? Chiquillos, la definición de la densidad. La definición de la densidad, chiquillos. Claudio, Macarena, Martín, Sofía, Valentina. Ya, masa partido por volumen. Gracias. ¿No? Masa partido por volumen. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros hacemos 1 sobre la densidad, vamos a obtener volumen partido por masa. Y eso es igual al volumen específico, ¿ya? Entonces, en definitiva, ahí ustedes se tienen que fijar en el gráfico específicamente, si dice volumen constante o densidad, ¿ya? Pero obviamente, si tenemos uno, tenemos el otro, ¿ya? Y esas curvas también tienen pendientes distintas de acuerdo a la fase en la que se encuentran, lo cual tiene harto sentido porque ustedes saben que las propiedades volumétricas, específicamente el volumen también, cambia un montón si yo soy líquido o líquido vapor o vapor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la trayectoria de volumen constante son digamos así, tiene una pendiente más pronunciada que la presión, y ahí cae más o menos así, entonces esa es la de volumen constante, ¿ya? Pero dentro de la campana, por ejemplo, cae más así, ¿ya? Entonces va a depender un poco, porque ¿qué quiere decir? Que
¿Qué representan estos cambios dependientes? Por ejemplo, en el caso del volumen, es que el volumen, por ejemplo, en cambio de temperatura cambia más. Por ejemplo, si uno ve un delta T, ya aquí, un delta T, el volumen cambia mucho más de valor que lo que va a cambiar acá, ya porque la pendiente es más pequeña. Entonces, básicamente está asociado a qué tan sensible es el volumen o la propiedad que estamos analizando con respecto a los cambios que uno podría estar asociados, ¿cierto? De presión y temperatura, ¿ya? Entonces, esas son las curvas principales que tiene un diagrama de temperatura-entropía, ¿ya? El otro tipo de diagrama que nosotros vemos es el de presión-entalpía, ¿ya? Y es muy similar también, y reconocemos las mismas curvas, ¿ya? Pero todos se obtienen de la misma forma. Lo importante acá es saber cuántos grados de libertad yo voy a necesitar, si estoy en la zona líquido-vapor, si estoy en la zona del vapor solamente. Ya aquí también vamos a mencionar que a veces el vapor solo se dice vapor sobrecalentado. Ya se le pone este apellido para dar a entender que es solo vapor. Ahí no hay nada, no hay ninguna evidencia de líquido o de saturación, ¿ya? Vapor sobrecalentado. Lo mismo para el líquido. El líquido a veces se le menciona líquido subenfriado, así como al líquido saturado se le pone el apellido para mencionar que está en el límite. El líquido sulfidado también se le pone el apellido para hacer mención de que está fuera de cualquier régimen de líquido vapor, ¿ya? Básicamente ahí, con certeza, nosotros podemos decir que sus propiedades termodinámicas y voluméricas pueden ser descritas como líquido, ¿ya? Eso. Entonces, obviamente aquí va a importar de cuánto grado de libertad yo necesito para meterme al gráfico, ¿ya? Y eso también se puede ver súper claro cuando uno se ingresa a los diagramas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo necesito conocer una propiedad en este punto, no es muy buen color de aquí, pero yo necesito conocer una propiedad en ese punto ahí, yo voy a tener que conocer 2 grados de libertad, ¿ya? Entonces, incluso para aplicar la regla de la fase de Gibbs, yo lo voy a saber a priori solamente mirando el diagrama. ¿Por qué? Porque yo tengo que interceptar dos cosas, ¿cierto? Yo voy a tener que interceptar un dato, por ejemplo, de temperatura y entropía para poder conocer ese punto ahí, ¿ya? Entonces eso me hizo automáticamente que para el líquido enfriado, la regla de la fase de Gibbs me dice que necesito 2 grados de libertad, ¿no? No así, por ejemplo, un vapor saturado. Si a mí me dicen, otro ejemplo, otro color, me dicen, tengo un vapor saturado a 120 grados Celsius, yo necesito 1 grado de libertad. ¿Por qué? Porque yo voy aquí con 120 grados Celsius y choco en la curva del vapor saturado y puedo conocer todas sus propiedades, ¿ya? Y eso va a corresponder con el cálculo de los grados de libertad de acuerdo a la regla de la fase de Gibbs. Y si yo calculo esos grados de libertad me va a dar que yo necesito 1, ¿no? Recuerden que la zona líquido-vapor se considera que uno sabe la calidad, ¿ya? Por lo tanto, si uno sabe la calidad, por ejemplo, yo me intersecto por ahí, por ejemplo, si es 50%, ¿no? Entonces, lo que voy yo que dentro de los grados de libertad no se considera la calidad, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber cuántos parámetros yo necesito conocer para poder saber toda la información del sistema de análisis, ¿ya? Ok. Pregunta. ¿No? ¿Ya? El otro diagrama, que era el que les mencionaba, está disponible en la unidad 8, ya hay un dibujo, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarle esto. Acá este es un diagrama de presión entalpía, que es el otro también que nosotros vemos aquí, ¿ya? En ese caso, en el eje Y, si yo me meto de manera horizontal constante, es el gráfico de, o sea, esa es la curva isóbara en este caso, no es isotérmica, ¿ya? Y en el caso del eje X es entálpica. Pues si yo me meto verticalmente de manera constante, va a ser la curva isentálpica, no la isentrópica como era el caso anterior, ¿ya? Y ustedes ven, y por eso quería hacer referencia, que es bueno conocer las curvas a priori de una manera más simplificada antes de ir a los diagramas, porque ustedes pueden ver que bien abrumante también mirar el diagrama, hay harta información, ¿ya? Entonces, ya como hicimos eso para el gráfico de temperatura-entropía, debería ser más fácil poder identificar las curvas en este diagrama, ¿ya? Este diagrama en este caso es para amoníaco, ¿ya? Eh, en definitiva, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar las curvas en el diagrama que está disponible aquí, ya para amoníaco. No todos los diagramas son así de abrumantes, y lo pueden ver directamente en el ejemplo que está acá, que este es para un refrigerante 1, 2, 3,
el diagrama es mucho más simple, y es porque en definitiva uno puede hacer estos diagramas. Nosotros ahora vamos a, para el taller que va a constituir esta unidad, nosotros vamos a utilizar después de eso, ¿ya? Cuando ustedes aprendan a sacar las propiedades de acá, después vamos a usar un software, se llama ResPro, que básicamente tiene una base de datos que te permite construir estos diagramas. Entonces, uno como usuario puede tomar la decisión de cuántas isotermas vamos a incluir, cuántas isóbaras vamos a incluir, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero bueno, veamos qué curvas van a ser acá, se van a dar cuenta que no es tan complicado, ¿ya? La primera que podemos identificar es esta que pasa por acá, ustedes siguen la manito aquí, siguen el mouse, tenemos un S, ¿ya? Esas son las curvas de entropía. Por ejemplo, esta dice entropía 11 kilojoule kilokelvin. Entonces, estas parten de aquí, con esta pendiente, si siguen la manita, esta es de 13,5, de 13, esta es de 12,5, después el número se cambia de lugar, 12,5, 12, 11,5, 11, etcétera, etcétera, para allá, ¿ya? Esa es la curva isentrópica. Las curvas de temperatura son estas curvas que son medias, para la redundancia, curvas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice temperatura, entonces las curvas vienen así, para abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está la temperatura de 720, 680, 640, 600, 560, etcétera, 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 ¿ya? Ahí quiero tomarme un segundo y ir al iPad, ¿ya? Para poder dibujarlo, porque eso no se va a entender. Ah, pero ya me retraso, ya se lo vamos. ¿Ya? Acá, ¿ya? Acá sale mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la isoterma de 260. Miren cómo se comporta. Viene bajando la isoterma de 260. Miren la pendiente que queda en la zona líquida, ¿ya? Después entra el líquido vapor y se transforma constante. Porque de nuevo, el criterio de equilibrio del equilibrio líquido-vapor dice que la temperatura y la presión tienen que ser igual. Por lo tanto, tienen que tener la misma tendencia. No pueden cambiar entre el líquido y el vapor. Recuerden que el límite de acá es el líquido y este de acá el vapor, por lo tanto, se tiene que mantener constante. Entonces, después, dentro de la campana, el 260 se forma constante y tiene la misma tendencia que la presión, ¿ya? Y después cae, y cae para acá abajo, ¿ya? Ahora vemos el caso de 300, también el 300, la temperatura 300, la isoterma 300 viene bajando, se mete dentro de la campana constante y después cae en el vapor, ¿ya? Entonces vienen de acá arriba, se meten a la campana constante y después cae. Entonces tienen la forma al revés que la presión, porque la presión venía de acá arriba, se metía a la campana constante y después caía. La temperatura no, recuerden que son inversamente proporcionales, entonces eh, son el comportamiento al revés, pero es similar, o sea, vienen, entran a la campana constante y después ¿ya? Entonces, esa forma se puede ver ese gráfico. Entonces ya tenemos identificada la isentrópica, la de temperatura, ¿ya? La otra importante, por ejemplo, en este gráfico, este es un ejemplo bueno, porque en este gráfico sale la densidad. No hay que decir, bueno, eso parece una presión, pero esto la densidad uno lo puede ver por la unidad. Ahí tenemos 800, por ejemplo, en este caso, está mi mano, es kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo información del volumen específico, tendría que calcular el inverso para ver el volumen. ¿Ya? Entonces, eso digo, este es un súper buen ejemplo del gráfico que entrega la densidad específica y tengo entendido que el amoníaco entrega el volumen. Ah, no, también la densidad, dice density, ¿ya? 200, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Veamos si el otro gráfico no está acá. Por eso yo le hice un papel. Ya, pero no, pueden tener volumen específico o, eh, o densidad, ¿ya? Entonces tenemos todas las curvas. Y la última que es importante es la calidad. Entonces, si ustedes ven, aquí dice saturated liquid, líquido saturado. Acá dice saturated vapor, vapor saturado. Entonces vamos a tener dos regímenes acá. Y obviamente la calidad va a ir de 0% a 100%. Y ustedes pueden ver estas curvas de acá, que dice 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Y ahí están las curvas de calidad. Acá la calidad la colocan como X, ya un porcentaje, ¿ya? En algunos gráficos lo colocan como el W que conocemos nosotros, y en definitiva ahí no va a importar mucho. Por ejemplo, acá en este otro gráfico es X también, ¿ya? Pero un porcentaje básicamente peso que pondera cuánto vapor yo tengo en la mente, ¿ya? Y esas son las curvas que queríamos explicar, ¿ya? Pero por eso es importante, a veces a los alumnos les gusta marcarla, yo no tengo ningún problema, se los vayan todos los que quedan, pero lo importante es que se familiaricen, ¿ya? Todos los gráficos son distintos, pero hay que tratar de poder identificar las curvas más importantes y saber cuánto grado de libertad yo necesito para ingresar al gráfico, poder sacar sus propiedades de volumen, ¿ya? Ok, preguntas. Vamos a volver a la
¿Sí? Entonces, de esa forma uno puede encontrar las propiedades volumétricas y termodinámicas de Carnot. Y todos estos gráficos están hechos para compuestos puros. No sé, el ejemplo del agua que tenemos acá en el iPad, ¿cierto? Que la muestra anterior del amoníaco y de un refrigerante. Lo de los refrigerantes están disponibles también porque se utilizan algo para ciclos de refrigeración, que es la última unidad del curso. ¿Ya? Algo que se me pasó, que está en la unidad 8, es el tema de las tablas de vapor. ¿Ya? Yo sé que ustedes han escuchado hablar de esas tablas de vapor y están disponibles, hay miles de formatos. Nosotros antes las hacíamos en el curso cuando teníamos más tiempo, porque con este programa que yo les comentaba, el Restro, uno las puede construir. Pues, entonces, uno puede construir estas tablas de vapor y establecer los rangos de temperatura que uno quiera, las presiones que uno quiera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un segmento de las propiedades volumétricas termodinámicas del vapor y líquido saturado del agua. ¿Ya? Esto está en el Schmidt de Van Ness. En el Schmidt de Van Ness, al final, este es uno de los libros guías del curso que está en el programa, están las tablas de vapor. Pero solamente para que tengan una idea, que esta es otra forma de entregar la información. ¿Ya? Entonces tenemos los diagramas que están mucho más disponibles en la literatura. Hay diagramas para muchos fluidos relevantes para la ingeniería de procesos. Y están estas tablas de vapor. Principalmente tenemos el agua y bien otras pocas más, pero a través de, por ejemplo, este software han salido mucho más. Entonces, básicamente ustedes podrían construir tablas de vapor de diversos compuestos, ya, puros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que tenemos acá, tenemos en el eje, en la primera columna tenemos la temperatura en Celsius, después en Kelvin, la presión, y después tenemos por ejemplo, en este caso, que es la primera propiedad, volumétrica, volumen específico, vamos a tener la información del líquido saturado y la del vapor saturado. ¿Ya? La del medio, una propiedad de vaporización que la verdad que nosotros no consideramos porque nosotros ponderamos la información con la calidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 50% peso de vapor, lo que yo hago es que voy a decir que el volumen total va a ser 50% vapor y 50% líquido. Si tengo 60% calidad, el volumen total va a ser 60% lo del vapor saturado y 40% lo del líquido. ¿Ya? Lo mismo para la energía interna. Aquí lo que se tiene que enfocar es en la energía interna del líquido saturado y la energía interna del vapor saturado. Entonces, los dos extremos. Y después yo pondero en base a la calidad. ¿Ya? Lo mismo para la entalpía, lo mismo para la entropía. ¿Ya? Acá arriba también salen las unidades de cada uno, pero siempre son, si estamos trabajando en sistema internacional, siempre van a ser kilojoule. Es como está bien estandarizado. ¿Ya? Y uno puede hacer esto para todas las fases disponibles. Por ejemplo, esta es para el líquido vapor, ¿cierto? Porque tengo propiedades volumétricas, termodinámicas para el líquido saturado y el vapor saturado. Sin embargo, yo podría construir esto, por ejemplo, para el vapor sobrecalentado. Entonces ahí yo tengo información de una fase solamente. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Tengo la temperatura, que va a ser la temperatura de saturación, ¿ya? Y tengo las distintas propiedades. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, acá entre paréntesis me recuerdan, digámoslo así, las propiedades del líquido saturado a esas condiciones, pero acá están las propiedades del vapor sobrecalentado. Entonces aquí tengo volumen, energía interna, entalpía y entropía. A esta temperatura de saturación y a esta temperatura fija del sistema. ¿Ya? Entonces, lo que yo me tengo que fijar, disculpen, es en la presión, que es el número de arriba. Entonces ustedes tienen que ver aquí la información que tengo. Primero me entrega la presión en kilopascales y entre paréntesis me entrega la temperatura de saturación. ¿Por qué yo necesito saber la temperatura de saturación? Porque en definitiva eso me va a decir si efectivamente mi fluido está en vapor sobrecalentado. ¿Ya? Porque, ¿qué dice esto? Dice que a 1 kilopascal la temperatura de saturación es casi 7 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si yo estoy sobre y bajo la temperatura de saturación, esa presión me va a decir en qué fase yo estoy, ¿cierto? ¿En qué fase voy a estar si estoy sobre 7 grados Celsius? ¿Vapor? Exacto. Si estoy bajo, Líquido. claro. Entonces, en definitiva, conocer la temperatura de saturación de ese sistema me va a poder decir en qué fase estoy. Y después, bueno, aquí se entregan las propiedades termodinámicas y volumétricas para estas temperaturas que son mucho más altas. ¿Ya? O sea, aquí estoy en vapor sobrecalentado, estoy muy sobre la temperatura de saturación. Está bien sobrecalentado este vapor. Y aquí entrega toda esta lista. ¿Ya? Pero no, esta una las puede construir, ustedes van a tener, vamos a tener acceso a la versión gratis de este software Rastro, que es muy entretenido, porque uno, por ejemplo, va a la sección a ver, lo tengo aquí. Déjenme abrir. Y obviamente ahora que se lo mostrando se me abre. Pero en definitiva uno va y dice, ok, quiero líquido saturado, vapor saturado, y uno
mete los correspondientes grados de libertad y tira todas las otras propiedades. Uno puede elegir la unidad en las que las tira, y en definitiva construir estas tablas como a uno le gusta, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos en la unidad 8. La unidad 8 es como bien didáctica en esa, ¿ya? Lo otro que yo quería conversar con ustedes hoy día, para hacer la parte práctica de la unidad 8, es recordar ciertas cosas acerca de los equipos, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Cristian, en el ejercicio que hizo ayer, está hablando de sistemas abiertos. Por lo tanto, nosotros deberíamos aplicar los balances de energía asociados a sistemas abiertos que vimos en la unidad 5, ¿ya? Y ahí hay un montón de suposiciones que están asociadas a lo que ustedes han ido aprendiendo también en mecánica fluida. Entonces, voy a dibujar aquí rápidamente el sistema que él utilizó ahí. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, teníamos una entrada, ¿ya? Teníamos un mezclador y teníamos una válvula, ¿ya? Y aquí teníamos una salida. Esto era así. Aquí van las flechas van para allá, la flecha va para allá y esa flecha va para allá. Súper, ¿ya? Y esto era una turbina, válvula, entonces quiero discutir eso en más detalle. Y mezclador, ¿ya? En estricto rigor, nosotros deberíamos ser capaces de tomar la información que aprendimos en la unidad 5 y establecer los balances de energía y masa para cada uno de estos sistemas. Este es un sistema abierto porque tiene una entrada y tiene una salida, ¿ya? Nosotros también podemos aplicar el balance de energía tanto para la turbina, el mezclador y la válvula, ¿ya? Y eso va a depender de las suposiciones que nos entregue el enunciado. En general, las válvulas, si uno hace el balance de energía, resultan ser lo que se conoce como isoentálpicas, ¿ya? Si ustedes hacen el balance de energía, de la forma en que nosotros lo vimos en la unidad 5, deberían ser isoentálpicas. Quiere decir que básicamente lo que me queda en el balance es que la sumatoria de los Q por H es igual a 0, ¿ya? Subir, ¿ya? Entonces, eso les debería dar como resultado. Y lo que ocurre, porque si ustedes piensen en una válvula es como la llave que ustedes tienen en el baño de su casa o en la cocina, ¿ya? Ustedes es algo que va a dejar mover un fluido en una dirección, ¿ya? Y como resultado se va a generar una caída de presión de ese fluido, ¿sí? Pero en definitiva, esa válvula solo opera abriendo un volumen para que circule el fluido. No funciona ante la acción de un eje, por ejemplo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la turbina, en el compresor, en la bomba, nosotros tenemos un eje que está dentro, que genera que gira bien rápidamente, yo le decía más de 1000 RPM, que genera que el fluido se expanda o se comprime, de acuerdo al mecanismo de rotación de ese eje, ¿ya? Pero la válvula no, porque la válvula no, la analogía es súper simple, una llave, que uno abre esta válvula y deja circular el fluido. Por lo tanto, cuando ustedes hacen el balance, todo lo, hay trabajo de excess, presión, compresión, expansión y todo eso. Entonces, por ejemplo, la válvula, ustedes podrían determinar que es isoentálpica haciendo el balance de energía para sistema abierto, considerando que que todo el sistema está aislado, ¿ya? Esas son suposiciones que nosotros en general vamos a hacer, ¿ya? Aislado. Ya que uno dice que todas las cañerías están súper aisladas, porque en general es bien difícil cuantificar las pérdidas de calor hacia los alrededores, ¿ya? Pero eso obviamente nosotros sabemos que estas aislaciones también son, digamos, los pseudo ideales, siempre hay un tipo de pérdida, pero también es difícil de cuantificar, va a depender si hace mucho calor o qué sé yo, ¿ya? Pero no, en estricto rigor ustedes deberían ser capaces de tomar esta válvula, analizar todos los componentes que pueden generar acciones dentro de esa válvula y deberían llegar a este balance, ¿ya? Obviamente en un certamen esas son las cosas que se evalúan, ¿ya? Pero ustedes deberían tener la herramienta de poder analizar, tener este sistema abierto y poder aplicar, ¿ya? En el caso del mezclador, los mezcladores en general siempre se consideran como adiabáticos. De nuevo, el mezclador, pensémoslo así, es un vasito que tiene una salida por acá, entonces uno dice mezclo dos cosas y lo otro sale, ¿ya? Entonces mezclo 1, 2 y me sale 3. Lo único que hace es mezclar, ¿ya? Entonces, en general, como se considera la línea que está aislada, se considera que la línea está aislada, básicamente te queda que un mezclador adiabático, ¿ya? Y lo único que hace es mezclar. Pensemos que estamos mezclando dos corrientes y me sale una al final. ¿Cómo puedo saber eso? Por la dirección de las flechas. Y uno tiene que ser capaz de leer el dibujo que nos están presentando. Entonces, por ejemplo, ¿qué veo yo acá? Que tengo una flecha que entra aquí, tengo una flecha que entra acá y tengo una sola flecha que sale. Entonces, entran dos y sale uno, ¿ya? Eso quiere decir que se están mezclando, ¿ya? Puedo estar mezclando corrientes que estén a distinta temperatura. Estoy inventando aquí. Esta puede estar a 100 grados Celsius y esta puede estar a 20 grados Celsius, ¿ya? Y esta temperatura de salida
es algo que yo voy a tener que determinar a través de ese balance de energía. ¿Qué pasa con las presiones de esas corrientes? Ahora vamos a poner aquí 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión 1 y la presión 2? Para yo mezclar dos cosas, ¿esas presiones deben ser iguales o podrían ser distintas? Tienen que ser iguales, ¿o no? Tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque si no, la que tiene mayor presión me va a tirar la otra para afuera, ¿cierto? Un tema de gradiente. Entonces, ahí, entonces, no ven, es súper importante que ustedes lo saben, pero esos son conocimientos que también tenemos que traer en el análisis de energía, digamos, así como ese conocimiento de mecánica de fluidos, que en definitiva nosotros sabemos que para mezclar dos cosas, estas dos cosas tienen que estar a la misma presión. ¿Por qué repito esto? Porque en definitiva nadie en el enunciado de un sistema termodinámico, nadie va a decir que las corrientes están a la misma presión. Pero esa es una condición que yo puedo dar. ¿Y de qué me va a servir eso? Porque eso es un grado de libertad que yo podría eliminar, ¿cierto? Porque si yo tengo como incógnita P1, después tengo como incógnita P2 y después tengo incógnita como P3, digamos que a mí solamente en el enunciado me dan que la P1 es 5 bar. Yo teniendo ese conocimiento de que las presiones que entran y que salen son iguales, me va a eliminar estas incógnitas, porque todas van a ser iguales, ¿ya? Entonces, de nuevo, esas son, entonces por eso aquí también hay que combinar los conocimientos que también uno trae de otros cursos. Entonces, uno sabe que cuando uno mezcla, no, las presiones de entrada y salida tienen que ser iguales, o si no, obviamente una no va a dejar entrar la otra, y eso es súper relevante porque me elimina grados de libertad. Si cuando nosotros queremos estudiar las propiedades termodinámicas y volumétricas, queremos entrar a la gráfica, a las tablas de vapor, lo que más necesitamos es eliminar incógnitas, ¿ya? Para poder obviamente entrar al gráfico y tener la mayor cantidad de grados de libertad para poder sacar la información que me falta, ¿ya? Entonces, tener este tipo de conocimiento me va a poder ayudar a eso, ¿ya? Ok. En el caso de la turbina es un poquito más complejo porque la turbina obviamente hace un trabajo de eje, tiene un mecanismo aquí, ¿cierto? Tiene un eje, yo tengo unos videos bien bonitos que voy a mostrar cuando veamos ciclo potencia, están bien asociados a eso, y las turbinas básicamente que tienen un eje y entonces el vapor pasa y básicamente lo expande y lo pulveriza hacia afuera, digámoslo así, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es que obviamente vamos a tener que hacer un balance de energía para esa turbina, ¿ya? Lo que queda ahí es que me queda que aquí, por ejemplo, cuando yo hago el balance para la turbina, que ya no es para la válvula, me va a quedar el trabajo de eje ahí dando vueltas, ¿no? Pero obviamente uno puede hacer suposiciones, a menos que me digan lo contrario en el enunciado, por ejemplo, que el proceso es estacionario, que está bien aislado, cosas así. Eso es súper valorable de hacer. ¿Ya? Ok. Hay algo importante acerca de las turbinas, los compresores y las bombas, ya que eso quería hablar hoy día también. ¿Ya? Nosotros hablamos que las curvas de entropía constante se conocen como isentrópicas, ¿ya? ¿Cierto? Que es lo que yo les mostré ahora cuando vimos el diagrama de temperatura-entropía, ¿ya? La palabra isentrópicas viene de combinar dos tipos de condiciones de proceso, ¿ya? Un proceso se considera isentrópico cuando cumple dos condiciones. La primera es que sea adiabático. Quiere decir que sea aislado. Y el segundo es que sea reversible. ¿Ya? ¿Por qué un proceso que es adiabático, quiere decir que esté aislado y que sea reversible, se considera isentrópico? Porque eso quiere decir que estos dos tipos de condiciones eliminan las pérdidas, eliminan las pérdidas. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir estas dos cosas. Eso igual. Que el proceso sea adiabático es que no se pierde calor hacia los alrededores, ¿cierto? Y que el proceso sea reversible es que, en definitiva, la fuerza, el proceso se lleva a cabo lentamente, las fuerzas de impulsores son súper finitas, son pequeñas, yo puedo revertir el proceso, en definitiva no hay pérdidas por fricción tampoco, ¿ya? Entonces, que yo diga que el proceso adiabático que sea reversible, es que estoy diciendo que es un proceso que minimiza las pérdidas, ¿ya? ¿Por qué eso es lo mismo que decir que es isentrópico? Porque que yo tengo un proceso donde la entropía se mantiene constante, está hablando de que la entropía generada es cero, ¿ya? Porque el delta S es cero, porque el proceso es isentrópico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en general hablemos de trayectorias isentrópicas o trayectorias de entropía constante, está asociado a estos procesos en que no tienen pérdida, ¿ya? Y podemos considerar que son procesos ideales, ¿ya? ¿Se entiende esa idea? Un poquito de bulla atrás, pero ¿se entiende esa idea?
Sí, profe. Espérenme que fui a pedir que guardaran silencio. Ya, ya, ahí fui a pedir que guardaran silencio, disculpen, que no soy yo la que está haciendo ese ruido. Ok, entonces, que la curva sea de entropía constante quiere decir que son isentrópicos y eso está asociado a procesos ideales, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos la eficiencia de equipos que generan trabajo, como la turbina, como las bombas y como los compresores, se considera un techo, digámoslo así, ¿ya? Entonces, su eficiencia, cuando uno las compra, uno le van a dar la eficiencia de trabajo, ¿ya? De los equipos, cuando ustedes trabajen en ingeniería, ¿ya? Entonces, su eficiencia está medida considerando el techo isentrópico. Isentrópico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el proceso se considera que está aislado y que puede ser reversible. Entonces, en general, y esto también lo vamos a ver harto en Termodo, lo que uno hace es considerar un techo ideal, entonces uno considera en el mejor de los casos cómo operan estos equipos y en base a eso después calculo lo que realmente hacen, ¿ya? Porque ese, básicamente en un mundo ideal, ¿cierto? La eficiencia sería 100%, pero nosotros sabemos que nada es perfectamente aislado y que los procesos no son reversibles, porque los procesos reversibles son ideales, ¿ya? Entonces, cuando en general nosotros estudiamos turbinas, bombas y compresores, van a tener asociadas eficiencias, ¿ya? Y esas eficiencias se conocen como eficiencias, que son así, y dicen isentrópicas, ¿ya? Porque, insisto, hay que saber cómo van a operar estos equipos, ¿ya? Eh, cuál es la máxima performance que ellos podrían obtener, ¿ya? En una idealidad de condiciones, ¿ya? Entonces, en general, en ejercicio ustedes van a poder ver y van a decir la eficiencia de la turbina 90%, la eficiencia del compresor es 70%, la eficiencia de las bombas son bien altas, son 95%, por ejemplo. Ninguna va a ser 100%. Pero esa información es súper relevante, porque si a mí me dicen, por ejemplo, que la turbina es 90%, yo voy a poder calcular el proceso siendo isentrópico, por ejemplo, yo puedo calcular el trabajo isentrópico y conociendo la eficiencia, yo digo, ok, entonces el proceso isentrópico es mi caso ideal y yo opero al 90%. Entonces, por eso es relevante conocer esta información, porque en definitiva me va a poder calibrar rápidamente en el estado en el cual yo estoy operando, ¿ya? La eficiencia isentrópica de turbinas y bombas se definen de forma distinta, ¿ya? Y solamente se basan en lo que está haciendo el proceso. Entonces, las eficiencias de las turbinas, y yo así digo a los alumnos que siempre se lo aprendan, las turbinas siempre hacen menos trabajo del que deberían hacer, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que el trabajo ideal o isentrópico siempre es el más grande. El trabajo real va arriba, ¿ya? Porque nunca van a ser más del 100%, entonces, que uno puede estimar isentrópicamente, obviamente, entonces el real siempre es más chico, ¿ya? Y el de las bombas o equipos que comprimen, ¿ya? Las bombas y los compresores comprimen, ¿cierto? Pero las bombas comprimen líquido y los compresores comprimen gas, ¿ya? Son que el trabajo real es mayor al ideal. Ahí al revés, ¿ya? ¿Por qué son distintas? Porque el mecanismo en el cual comprimen y expanden es distinto, se cuantifican de forma distinta. Entonces, hay un tema ahí de cómo se calibra la eficiencia de este techo, que digamos, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque en general las turbinas, las bombas, los compresores vienen calidad con respecto a su eficiencia. Y esa eficiencia es una eficiencia que se mide a niveles isentrópicos, de entropía constante. Pero eso es bueno, yo lo veo como algo positivo porque en definitiva yo puedo calcular la eficiencia isentrópica, que es mucho más fácil, ¿cierto? Porque obviamente ahí no considero el proceso reversible y está aislado, ¿ya? Se calculo ese trabajo y de ahí lo calibro y calculo el real, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio de ayer, la turbina isentrópica era un 90% de la turbina. Entonces, ahí uno de esas formas no puede calibrar, ¿ya?
Estos son aspectos técnicos y eso es lo que yo quería ver hoy día en la clase, como para redondear un poco la parte de la unidad 8, porque la unidad 8 se puede ver que quizás es muy teórica, ¿cierto? Solamente hablaba de cálculo, propiedades termodinámicas y volumétricas de fluido real, de proceso, ¿ya? Pero hay todo un contexto detrás de ese cálculo, ¿cierto? Cómo yo puedo ingresar a los diagramas, y los principales que nosotros vemos son temperatura, entropía, presión, entalpía, cómo podemos leer información de las tablas de vapor, y hay información extra que nosotros podemos obtener generando algunos conceptos clave en el análisis del proceso abierto, ¿ya? Que era, por ejemplo, o sea, considerar que si yo tomo las herramientas que aprendí en la unidad 5, yo me doy cuenta que estas válvulas sí son entálpicas. ¿De qué me va a servir eso? Que, por ejemplo, si vamos a este gráfico, rápidamente a este gráfico, tratar de usar otro color, que si yo tengo una válvula, por ejemplo, que se expandió, ¿cierto? Entonces expandió, se expande un gas ideal, disminuye la temperatura, pero en este caso va a ser un vapor, ¿ya? Eventualmente yo podría seguir una trayectoria isentálpica, ¿ya? Porque esa válvula es isentálpica, ¿ya? Entonces, eso me va a ayudar a mí para poder calcular las propiedades. Entonces, qué sé yo, yo partí aquí y terminé. Entonces, poder saber que esa válvula es entálpica me va a determinar su trayectoria. Entonces, cuando yo voy al diagrama es mucho más fácil verlo, ¿ya? Lo mismo para procesos isentrópicos. Si yo sé que me muevo isentrópicamente, yo sé que la trayectoria está determinada por estas líneas verticales, ¿ya? Entonces, no, esto es solamente combinar todo lo que hemos aprendido desde la unidad 5, o sea, de todos los cursos, pero especialmente cuando hablamos de sistemas abiertos, que son los sistemas más asociados a ingeniería de procesos, que nosotros podemos aplicar los balances de energía y poder determinar las trayectorias de cada corriente, ¿ya? Y eso va a ser algo sistemático que vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a analizar un proceso y vamos a tratar de plasmar cada una de esas corrientes en los diagramas para que podamos entender y rápidamente determinar cuánto grado de libertad necesitamos para cada fluido, para cada corriente y para cada condición, ¿ya? Eso es algo que vamos a hacer constantemente. Agustín va a hacer la ayudantía el día jueves y él también va a ver un ejercicio de este tipo también. Así que ahí, para que lo revisen y obviamente vayamos viendo todo eso, ¿ya? Este ejercicio es bien simple, tiene solamente 3 componentes: mezclador, turbina y válvula, ¿ya? Hay otros que obviamente van a aumentar el nivel de complejidad. Pero no, es sistemáticamente aplicar lo que hemos hablado nosotros acá, aplicar los balances de energía y hacer ciertas suposiciones, ¿ya? Nosotros hablamos en un principio, creo que fue cuando vimos la unidad 6, por ejemplo, que si yo tuviera aquí, por ejemplo, un condensador, ¿ya? O un evaporador o un intercambiador de calor, en definitiva, uno también podría despreciar las caídas de presión en los intercambiadores de calor, ¿ya? Y eso lo vimos también en la unidad 7 cuando hablábamos de entropía, que en general la regla es, solo, lo vamos a escribir aquí, para que quede claro, solo se considera caída de presión o un delta P distinto de cero para los equipos que estén hechos y diseñados para eso, ¿ya? Estamos hablando de turbinas, compresores, bombas y válvulas. ¿Por qué quiero ser bien clara con esto? Porque yo sé que en mecánica fluida estudian la caída de presión en las cañeras, ¿cierto? O sea, yo tengo un intercambiador de calor, ¿ya? Y esto también lo van a hacer en transferencia de calor, ¿ya? Y tiene miles de tubos y carcasas, ¿ya? Y esos tubos tienen una caída de presión y un delta P y uno lo puede cuantificar, ¿ya? Pero obviamente el intercambiador de calor está diseñado, como su nombre lo dice, para intercambiar calor, sea retirar calor del fluido o entregarle el calor al fluido. No está diseñado para comprimir o expandir, ¿ya? Los que están diseñados para comprimir o expandir son estos, ¿ya? Entonces, ahí nos enfocamos en el cálculo de la caída de presión y analizamos esa caída de presión, ¿ya? Pero los equipos, condensadores, evaporadores, caldera, etcétera, la verdad que ahí nosotros despreciamos esa caída de presión, ¿ya? Porque depende del diseño, la verdad que esa caída de presión podría ser bien despreciada, ¿ya? Existe y va a depender, ustedes lo saben, ¿cierto? Va a depender del largo de esa cañería, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, esos equipos no están diseñados para generar una caída de presión importante, ¿ya? Así que ahí quiero ser bien claro. O sea, ahí uno puede hacer hartas suposiciones, obviamente que sean estén bien justificadas en base al análisis del proceso en general. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, empezar a ver ahora, y se pone súper entretenido, que vamos a tomar todo lo que hemos aprendido, vamos a empezar a tratar de analizar sistemas como el que yo les muestro acá, que este era bien simple, o sea, podemos analizar ya a esta altura más cosas, ¿ya? Pregunta.
preguntas. Por mi parte, todo claro, profe. Ya. Ya. Bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejaríamos hasta acá y nos vemos el miércoles. El miércoles ya partimos con la unidad 9, si tenemos que seguir avanzando. Obviamente, al principio de la clase siempre podemos dejar espacio para dudas. O sea, si ustedes revisan algo y tienen dudas, lo vemos al principio de la clase y de ahí partimos con la unidad 9, no hay problema. ¿Ya? Así que si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que con esto cerramos la unidad 8, lo dejamos hasta acá y nos veríamos el día miércoles, no el día jueves. ¿Ya? Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. ¿Escucháis?